Muy buenos días, mi nombre es Karen Lorenaza Martínez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje y el habla y los tipos de comunicación. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Primero que todo, identificar los conceptos en torno del lenguaje y el habla y los tipos de comunicación. La introducción de este trabajo es: la comunicación es una parte integral de nuestras vidas y juega un papel fundamental en nuestra interacción diaria. A lo largo de la historia, los seres humanos han desarrollado distintas formas de comunicarse entre sí y una de las más complejas es el habla y el lenguaje. Entender las diferencias que existen entre el habla y el lenguaje, así como los trastornos que pueden afectar la comunicación, nos ayuda a comprender mejor la importancia de la comunicación en nuestras vidas. Además, conocer los diferentes tipos de comunicación nos permite adaptarnos y utilizar los medios apropiados en cada situación para lograr una comunicación afectiva. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el habla y el lenguaje? Primero que todo, cuando nos referimos al habla, es el proceso físico de producir sonidos y palabras a través del aparato vocal. Y el acto es como el acto de emitir sonidos con la boca y la garganta para poder comunicarse verbalmente. Mientras si hablamos del lenguaje, nos estamos refiriendo a esa habilidad que tiene todo ser humano para poder expresar los sentimientos, para poder expresar las ideas, entablar una conversación o expresar sus emociones. El lenguaje está compuesto de fonología, que es el sonido, la gramática, que son las reglas estructurales, la semántica, que es el significado, y la pragmática, que es el uso social. Conseguimos unos trastornos del habla y el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de trastorno, sabemos que son condiciones que afectan a un ser humano a la hora de comunicarse de una forma afectiva, de una manera más asertiva, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es un trastorno del habla? Conseguimos el tartamudeo, que es una condición en la cual una persona tiene dificultad para hablar de manera fluida y puede experimentar repeticiones o bloqueos en el habla. También está la disfemia, que es muy similar al tartamudeo. Esta se caracteriza porque la persona tiene repeticiones de sonidos o palabras específicas. En ejemplos de trastornos del lenguaje está la afasia, que es una condición en la cual una persona tiene dificultad ya sea para hablar, entender, escribir o leer, debido a un daño cerebral causado por un accidente cerebrovascular, trauma o enfermedad. El trastorno del lenguaje receptivo o expresivo, que es el trastorno en el cual una persona tiene dificultad para expresarse a través del habla. También conseguimos los tipos de comunicación. Como lo dijimos anteriormente, la comunicación es fundamental en el ser humano, porque con ella podemos expresarnos, expresar nuestros sentimientos, tenemos nuestros pensamientos, establecer conexiones con otras personas. Los tipos de comunicación son verbal y no verbal. Cuando hablamos del verbal, es aquella que se realiza a través de la palabra, ya sea de forma oral o escrita. Y cuando hablamos del no verbal, se refiere a todos los mensajes que se transmiten a través de gestos, posturas, expresiones faciales, entre otros. Entonces, cuando hablamos de oral, lo hacemos a través del habla, las conversaciones. El escrito lo hacemos a través de cartas, documentos, correos. Y el pictográfico es a través de imágenes, el mímico a través de gestos. Ejemplos, cuando hablamos de comunicación verbal, cuando estamos en una llamada telefónica, es una comunicación verbal, una conversación frente a frente con otras personas, es también una comunicación verbal. Cuando mandamos una nota de voz, pero cuando hacemos una comunicación no verbal, es, por ejemplo, cuando cruzamos los brazos, puede indicar actitud defensiva, mientras que una sonrisa, una mirada puede indicar alegría o amabilidad. Esos son comunicaciones no verbal, porque lo estamos haciendo a través de un gesto, a través de una postura. La conclusión de este trabajo, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que el habla y el lenguaje son dos
Son dos conceptos muy distintos, pero a su vez son relacionados. ¿Por qué? Porque son procesos de la comunicación. Los trastornos del habla y el lenguaje pueden afectar negativamente a la comunicación y es importante que nosotros podamos reconocer y abordarlos adecuadamente. Además, existen distintos tipos de comunicación que van más allá de lo verbal, lo que destaca la importancia de considerar tanto el lenguaje verbal como el no verbal en nuestra interacción diaria. Muchas gracias, espero haber sido muy clara con todo mi trabajo.